familia tiene diferentes formas de relacionarse. En todos pueden presentarse diferencias y desencuentros, pero la base de las relaciones familiares debe ser el cariño, el respeto y la tolerancia. Cuando estas vías se rompen y se llega a situaciones extremas, puede dar lugar a violencia al interior de la familia, causando daño físico y psicológico a todos los miembros. Características del agresor. La falta de control de impulso. Las preocupaciones o situaciones molestas, o hasta inclusive las sencillas, provocan en él reacciones violentas sin mediar reflexión sobre sus actos y consecuencias. Existe en ellos poca tolerancia a lo que se llama la palabra frustración. Punto número 2. La carencia afectiva. En su historia, el agresor no ha recibido amor y en realidad no sabe cómo darlo. Se siente frustrado y busca inconscientemente maneras inadecuadas de descargar sus emociones contra otros. Tiende a no reconocer el impacto emocional que está causando en sus familiares. Las personas que agreden tienden a negar sus conductas, piensan que tiene razones para esos comportamientos o creen que es una forma natural de ejercer autoridad en el hogar. Tercer punto. Incapacidad para resolver problemas. Al agresor le cuesta identificar los problemas, reflexionar sobre ellos y encontrar alternativas de solución. Su forma de resolver conflictos no reconoce los derechos de los otros. Cuarto punto, abuso de alcohol y de drogas. En muchos hogares víctimas de violencia se puede observar que el agresor consume exceso de alcohol o drogas. Por efecto de esta sustancia, va a hacer que se va a ver reducida su capacidad de autocontrol y de percepción de la realidad. Eso de consumo de drogas y alcohol lo podemos ver no muy lejos de nuestra casa e incluso en nuestro propio hogar. Ahora nos preguntamos, ¿por qué algunas víctimas no denuncian la agresión? 1. No saben a dónde acudir. He conocido a muchas personas que cuando tú le preguntas ¿por qué permites ser maltratada por ese sujeto? ¿Por qué permites tanta violencia en tu familia? ¿Sabes cómo le puede afectar a tus hijos o algo parecido al estilo? Sí, pero no saben a dónde acudir, no tienen la seguridad en quién les puede ayudar, si la denuncia, la fiscalía o la policía. Tienen vergüenza. Las personas suelen tener vergüenza porque miran a su alrededor y piensan que son las únicas, y en realidad no es así. Consideran que lo sucedido es parte de la vida. Esto se da sobre todo en los niños que crecen en familias donde hay mucha violencia y maltrato psicológico. Cuando van creciendo, cuando se enfrentan a cierto tipo de problemas, a cierto tipo de dificultades, lo solucionan a golpes, a maltrato, a gritos, y para ellos no existe lo que es la palabra diálogo. Creer que lo merecían. Ni una mujer, ni ser humano se merece lo que es el maltrato, la violencia o lo peor. Nosotros merecemos lo mejor. La violencia, la agresión y el maltrato no es parte, tampoco conforma parte de ello. Tener miedo a recibir mayor agresión. Cuando una persona ha sido agredida ya más de una vez, tiene mucho miedo de ir a la policía, contarle su caso, o ir a la denuncia, lo que sea, o presentar algún cargo contra él, porque sabe que si ese sujeto se entera, va a haber más agresión sobre él. No creen en la justicia. Las personas muchas veces no suelen creer en la justicia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Será que será corrupta? Pero no generalicemos, obviamente. Cuando se presenta un caso, lo que es la violación, un asalto, ¿cuánto tiempo demora la justicia en resolver tu caso? ¿Un mes? ¿Un año? Hasta el que se queda archivado. Y es aún peor cuando la persona o el sujeto es una persona adinerada, con mucha influencia y contacto. Simplemente no se hace justicia. Pensar que no volverá a ocurrir. Si una persona fue maltratada,
agredida ya más de una vez, pensar que no volverá a ocurrir, bueno, es un chino en realidad. Si una persona lo dice una vez, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? Aquí podemos mencionar algunas causas de lo que es la violencia familiar. Muchos ponen excusas o se dice, esta es la causa, ¿no? Porque ellos suelen argumentar que las dificultades económicas, las presiones sociales, las necesidades no satisfechas son lo que llevan a algunas personas a ser agresores. Sin embargo, se puede observar agresores en todas las condiciones sociales, económicas y culturales. Muchas víctimas erróneamente creen que son objetos de agresión por algo que han hecho o han dejado de hacer. Pero es importante saber que no existe razón válida para que haya violencia al interior de la familia. Las razones de la violencia no están fuera de la persona que agrede, sino dentro de ella. Es decir, las situaciones externas o las conductas de la víctima no son las que generan la agresión, sino más bien las características personales del agresor, su manera de pensar, sentir y reaccionar en la vida cotidiana. Ahora vamos a ver el tema del pandillaje juvenil. ¿Cuáles son las causas? Vamos a mencionar tres básicas: desintegración familiar, violencia familiar y pobreza. ¿Qué es la desintegración familiar? Esta es la principal causa para que los adolescentes y jóvenes se integren a las pandillas. La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. Las formas de desintegración familiar que se pueden dar es el abandono, el divorcio, el abandono involuntario, la desintegración familiar estando la familia junta, así como también hay factores que ocasionan la desintegración familiar. Tenemos lo que es el machismo, las adicciones, la emigración de una persona, la religión, la situación económica, la falta de comunicación, que esta es la base, las enfermedades incurables, las defunciones y por último lo que es los medios masivos de comunicación. Ahora pasamos a lo que es violencia. La violencia familiar o doméstica va a comprender todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el matonaje, acoso o la intimidación que se produce en el seno de un hogar y que perpetra por lo menos a un miembro de la familia contra algún otro familiar. Las formas de violencia podemos encontrar que es física y psicológica. La física puede darse o ejercerse con el cuerpo, por ejemplo, si se da con las manos, con los brazos, con la pierna, con la cabeza y entre otros, o con un objeto que es un palo, una correa, un cuchillo, una plancha y etc. E implica que la víctima sufre golpes, caídas, rotura de huesos, violación sexual, sangrado y etc. Ojo, aunque una pareja esté casada, también puede haber violación sexual si es que uno de ellos obliga al otro a tener relaciones sexuales contra su voluntad. La violencia psicológica puede ser, punto número 1, el abuso verbal, que es cuando insulta, ridiculiza, humilla o se burla de la otra persona. Punto número 2, intimidación, cuando asusta con mirada, gestos, gritos o arroja objetos o los celos enfermizos. Punto número 3, las amenazas, es cuando hiere, mata, suicida o se lleva a los hijos de su casa. Punto número 4, abuso económico. Es cuando una persona controla a su pareja excesivamente el dinero e impide trabajar a la otra persona. Punto número 5, el abuso sexual. Como este ya lo que mencionamos hace unos momentos, es cuando obliga a tener relaciones sexuales a su pareja, cuando impide el uso de anticonceptivos en una relación, y el otro es cuando le presiona para abortar. Punto número 6, el menosprecio sexual.
Punto número 7. El aislamiento. Es cuando la vigila excesivamente, impide salir con sus amigos, prohíbe amistades, escucha conversaciones. Punto número 8. El desprecio. Trata al otro como inferior, toma las decisiones importantes sin consultar a la otra persona, que es su pareja. Y punto número 9, lo que es la indiferencia y otra forma de hostilidad. Ahora pasamos al tema de lo que es la pobreza. La pobreza. La pobreza, si bien es cierto, no es justificación para robar ni pertenecer a una pandilla. Esta situación, sin embargo, sí contribuye con esto. El 60% de las pandillas registradas por la policía proceden de hogares que carecen de condiciones mínimas de vivienda y un alto porcentaje han abandonado sus estudios por falta de recursos económicos o la desintegración familiar. Como podemos observar aquí en la imagen, los factores que influyen a la delincuencia juvenil que nos dice aquí en la imagen, que la pobreza conforma lo que es, vamos a ver por aquí, el 52%. La drogadicción conforma lo que es un 24%. La familia desestructurada conforma lo que es el 12%. Y la falta de efectividad también es lo que es el 12%. Tipos de pandillas. En los tipos de pandillas tenemos lo que es las barras bravas. ¿Qué son estas? Bueno, estas aparecen en los clásicos de la U y la Alianza o diferentes equipos. A estas pandillas se suma gente de todos los conos de nuestra capital, quienes se han identificado con los colores del equipo que alientan. ¿Cómo poder reconocer a las barras bravas? Es cuando, por ejemplo, tienen una camiseta, una mancha de personas, tienen una camiseta que les identifica a defender a cierto grupo clásico como la Alianza o la U. En cambio, las pandillas siempre ponen de una barra brava, de una pandilla se distingue justamente que la barra brava se identifican con una sola vestimenta, se puede decir, con una sola camiseta. En cambio, las pandillas no, es algo muy distinto. Las del barrio. Aquí ellos son una agrupación que actúan en su barrio. Sus miembros se dedican exclusivamente al guerreo, con pandillas aledañas a su zona o barrio para sentirse superiores. Lástima que es una pérdida de tiempo, ¿no? Las manchas escolares. Estas también son agrupaciones conformadas por alumnos de los principales colegios que se enfrentan ocasionalmente en las principales avenidas de su distrito. Pandillas femeninas. La presencia femenina en el pandillaje es cada vez más notoria, tanto en el interior de la pandilla como en los espacios y actos en que estas actúan. Su participación es múltiple, guerrean junto con los varones, auxilian a los heridos en los enfrentamientos a modo de socorristas o actúan como soplonas, las que llevan y traen amenazas de mensaje, desafíos o burlas del grupo enfrentado. Ellas van a alertar las posibilidades de algún ataque o mandan al desvío de todo lo contrario de que no va a haber. Muchas de ellos están involucradas sentimentalmente con los integrantes de pandillas, formando parejas, mientras que otros se relacionan con ellos en los espacios de encuentro de los grupos, solamente porque son amistades o se identifican con el grupo, ¿no? Finalmente, los más independientes han formado sus propias agrupaciones, actuando autónomamente en grupos conformados solo por mujeres. Es increíble. Wow. Bueno, con todo eso, con todo lo que es la presentación, muchísimas gracias por su atención.